Saludos a la Comisión de Presupuesto y a todo el equipo presente, a los diputados que participan y a todo el personal de apoyo. En esta ocasión me corresponde traer a la consideración de esta comisión 3 traslados de partida. El primero, el 50.000.038 por 64.137.977 balboas, con el fin de obtener la autorización, con el fin de obtener la autorización de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa para un traslado para alimentar varias partidas presupuestarias del servicio de la deuda, las cuales necesitan ser reforzadas para pagos efectuados de enero a abril del presente año, y los mismos deben ser registrados en el Sistema Contable Nacional. Estas cuentas que deben ser reforzadas se dividen en 3 cantidades. Los decretos de gabinete 31 del 1 de septiembre del 2020 y el decreto de gabinete número 4 del 13 de marzo del 2020 autorizaron una o varias emisiones de títulos, valores o bonos globales de la República de Panamá en el mercado de capitales internacional y local, y se realizaron operaciones de manejo de pasivos en los mercados de capitales internacionales y locales. El día miércoles 27 de enero del 2021, la República de Panamá, como es sabido, liquidó la nueva reapertura de los bonos globales 2032 y el bono global 2060 por el monto neto total de 2.450 millones. Esta gestión se utilizará para financiar parcialmente el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2021. Dicha operación generó la necesidad de reforzar la partida del servicio de la deuda del año 2021. En lo que respecta al bono global 2060, en concepto de intereses para el primer y segundo semestre del año 2021, por un monto de 61.000.092. Ambas reaperturas generaron además la necesidad de reforzar partidas del servicio de la deuda en el año 2021 de estos instrumentos en concepto de honorarios por un monto de 1.59 millones de balboas para el pago a bancos estructuradores de la emisión de bonos que se encargaron de colocar dicha emisión entre los inversionistas participantes, como suele ser el procedimiento seguido. Y finalmente, 0.60 millones se requieren para reforzar las partidas de intereses de los préstamos con el Banco Mundial 8333-PA y Banco Mundial 8239-PA, debido al incremento en el margen o spread de ambos préstamos, que elevaron la tasa de interés de 3.59 a 3.61% entre agosto del 2020 y febrero del 2021. Esas 3 cantidades suman los 64.137.977 que mencionamos al inicio. Las leo todas. El segundo traslado, no sé si lo vemos por... Ok, el segundo traslado... Muy bien, gracias. El segundo traslado corresponde a 2.289.703 balboas,
tiene como objetivo fortalecer la asesoría externa del Gobierno de Panamá en el tema de deuda pública contratada o por contratar en los mercados de capitales y además los servicios de asesoría legal de consultores locales en el país para el manejo y administración de nuevos proyectos de inversión estratégicos y leyes especiales. Y esto suma entonces el monto para el primer caso, la asesoría externa, 1.475.000, y para las asesorías locales de varios asesores suma 289.702,50 y 525.000 balboas. Estas tres sumas constituyen los 2.289.703 señalados. Y finalmente, el tercer traslado de partida se refiere a la Dirección Nacional de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, el traslado 50.00000938 por 1.565.375. Este traslado tiene el propósito de adquirir el servicio de soporte funcional y mesa de ayuda para la plataforma ISMO, que es el software que sostiene todos los registros contables del Gobierno central y entidades descentralizadas, y requiere la renovación del contrato de soporte funcional para el mantenimiento del servicio que corresponde. El monto correspondiente a la vigencia fiscal 2021 es por $685.000 y la contratación del soporte funcional y mesa de ayuda del proyecto ISMO por un periodo de 6 meses por un monto de $880.374,60. Estamos aquí a su orden para cualquier aclaración adicional que consideren a bien. Gracias, señora viceministra. Tiene la palabra la honorable diputada Yanibel Ábrego. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora viceministra. Presidente, acabo de retornar aquí a la comisión y la verdad que el tema que siempre hemos señalado cuando se me habla de consultorías, para mí es muy difícil. El país vive una situación inédita y yo quiero que me explique un poco más el tema de consultoría. Yo sé que ustedes tienen licencia como Ministerio de Economía y Finanzas, que tienen que pagar con algunas cosas, pero aquí veo que renovación de contratos por lo menos dice de la compañía Icasa González Ruiz, dice que renovación de contratos. Yo quiero que profundice de qué estamos hablando, porque muchas veces en el presupuesto general del Estado se establece consultoría como el renglón, pero al final cuando se hace el detalle no necesariamente es una consultoría específicamente. Yo quiero... Yanibel Ábrego, en este caso se trata de el servicio de asesores legales en 2 niveles, y esto viene haciéndose siempre porque la colocación de bonos externos que constituyen los recursos de deuda pública externa se colocan fuera de la jurisdicción nacional, y eso se viene haciendo por mucho tiempo porque necesitamos tener dentro de la jurisdicción quienes manejen los trámites y den el apoyo correspondiente en esa jurisdicción, que en este caso generalmente está en la jurisdicción de Nueva York. El proceso de emisión de colocaciones de bonos se hace de acuerdo a una serie de trámites que pasan inicialmente
por tramitar ante la autoridad supervisora de Estados Unidos en el estado de Nueva York, que nos permite y nos tiene que autorizar, porque son bonos emitidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Ellos tienen que revisar la calidad y los documentos que corresponden, y le da a Panamá, y le da a Panamá un límite de lo que llamamos la tabla, que permite un límite por un determinado periodo como monto techo para emisión de deuda. Y eso normalmente se pide entre 2 y 3 años, pero en los últimos tiempos eso ha sido más corto, por razón de todos conocida desde el punto de vista de la situación del año pasado, ahora, en la cual hemos tenido que recurrir a montos más altos de la emisión. Eso por un lado. No son consultorías, en ningún caso, son servicios de asesoría legal y trámites que corresponden a la República de Panamá para cumplir con todos los requisitos del organismo supervisor del mercado de capitales en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, y la continuidad del proceso y asesoría respecto a todo lo que tenga que ver con la ejecución y la colocación desde el punto de vista de abogados en ese lugar. Aparte de eso, y esto no está contemplado en estas cifras, no pagamos por eso. Para este esquema de emisión de deuda, hay bancos que deben presentar su interés de acompañar el proceso como bancos estructuradores, cuyo papel y son bancos de primera línea, y ese también es un trabajo que requiere determinado apoyo de abogados en la jurisdicción correspondiente. La mención que se hace de las asesorías locales es porque también parte de la deuda pública es deuda pública interna, emisiones de notas del Tesoro, de letras del Tesoro, y también el plan que se está desarrollando de incrementar y desarrollar el mercado de capitales local, trabajando con emisiones bajo jurisdicción panameña, de la cual ya tenemos interés y que han participado más del 75% de capital foráneo, pero aceptando la jurisdicción panameña. Y estos abogados, estas firmas locales, acompañan parte de ese proceso. Esto es lo que puedo decirle. Si usted quiere una explicación más detallada, con mucho gusto. Me preocupa muchísimo y yo entendí perfectamente lo que usted ha planteado aquí. Nosotros nos toca en buen panameño, en buenas palabras, decir, pagamos el lobby de lo que se nos hace por el tema de la emisión de bonos. Yo quiero hacer una pregunta. No es lobby. Digo, si yo tengo que pagarle una firma, una comisión, pues sí, y el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene personal capacitado que haga este trabajo. ¿De qué estamos hablando? Entonces, tenemos un alto porcentaje en funcionamiento y tenemos que contratar firmas para que hagan este trabajo. Yo puedo entender que usted me dice que esto viene de toda la vida, pero esto es lo correcto. Que el Ministerio de Economía y Finanzas pague millones de dólares a firmas externas por este trabajo. ¿Y por qué el Ministerio de Economía y Finanzas no lo hace? No tenemos funcionarios con la capacidad en el Estado panameño, en el Ministerio de Economía y Finanzas, para que hagan esta función. Una pregunta. Y la segunda pregunta, quiero que me digan, los 61 millones que estamos pagando aquí, 920.000 balboas, que estamos pagando aquí en intereses de bonos, estamos hablando de qué monto serían los bonos que estamos pagando esos 61 millones. Presidente, por favor. Empiezo por la última pregunta. Los 64 millones se refieren
fundamentalmente, y lo señalamos cuando hablamos de la emisión en enero de los 1.450 millones, también tuvimos el año 2020 una operación de prefondeo de 1.000 millones para iniciar el año 2021 con recursos en caja para enfrentar los pagos de deuda de los primeros meses según la tabla de pagos que viene y que hay que atender para mantener al día el servicio de la deuda. Eso por un lado. Ese monto se refiere en gran medida a esas dos operaciones. Y lo que usted señala de si el Ministerio de Economía y Finanzas no tiene personal para hacer el trabajo, insisto en explicar que ese es un servicio que dan en la jurisdicción, en el caso de los bonos de jurisdicción de Estados Unidos, y que tiene que ver con el conocimiento en el sitio y una serie de medidas y de disposiciones legales en los cuales son firmas que son especialistas y que nos acompañan en el proceso. Nosotros tenemos abogados en el Ministerio de Economía y Finanzas que son enlaces y que acompañan. Tenemos en el Departamento de Financiamiento Público una abogada. Tenemos otros abogados en la asesoría legal, pero estos son seguimientos que se hacen en una jurisdicción distinta. Y los locales, para el apoyo en las emisiones locales, dije hace un momento que esas emisiones se hacen aquí locales, pero invierten de otras jurisdicciones y también requerimos con ello ese apoyo porque son bufetes locales, pero que también tienen un conocimiento de los países en los que provienen los inversionistas y por eso necesitamos esos servicios. Realmente es preocupante, presidente. Aquí nosotros pasamos, presidente Benicio, nosotros aquí pasamos la emisión de estos bonos aquí y créame que yo en ese momento no me percaté cuánto íbamos a pagar en intereses anuales. Y ahora que yo veo esto, que viene un traslado de 64 millones de dólares para intereses de los bonos, quedo súper asustada, presidente. Y quisiera saber a cuánto tiempo emitimos estos bonos y cuánto vamos a pagar anualmente por esto, porque realmente estamos pidiendo prácticamente dinero prestado y estamos pidiendo bonos, pero ¿a qué costo al país? Y es preocupante. Yo créeme que si esto, y yo sé que van a venir más cosas, pero cuando vemos los numeritos en letra chiquita y vemos esto, yo estoy muy preocupada. Quiero saber si esto es anual y a qué tiempo. Sí, señor ministro, un momentito. Tiene que hacer la aclaración de la emisión de los bonos. Primero, cuántos los bonos se colocaron, porque eso es lo que hay que saber. Lo que pasa es que estamos hablando de millones de dólares en bonos. Estamos hablando de 2.500, estamos hablando de otros 2.000, de 1.545. Entonces, ¿a qué porcentaje fue los bonos que se colocaron? Para que también se sepa, porque si dice que ahora los bonos están a 7%, pues entonces no es lo mismo que dijo el ministro en ese entonces. Yo quisiera aclarar un poco, porque a lo mejor es correcto que de pronto, desde el punto de vista de la opinión que se vierte, haya preocupación. Créame que el Ministerio de Economía y Finanzas es el primero en que no querría estar bajo una situación como esta. Yo les recuerdo solamente como una referencia que el tema del 2020, desde el punto de vista del impacto fiscal, fueron más de 3.000 millones en caída de los ingresos corrientes que hubo que solventar, no porque quisiéramos, sino para sostener y evitar una mayor caída en la
situación interna. Eso no fue planificado por el MEF, ni fue hecho con alegría. La situación estaba prevista y sabíamos además que hay otras consecuencias adicionales que se han generado y seguimos teniendo durante el 2021 y probablemente sobre el 2022 y 2023, que marcan el impacto fiscal de lo que ha sido la pandemia. Y creo que es oportuno, y yo estoy segura que el ministro Alexander estaría de acuerdo en que el tema para hablar en detalle de lo que ha sido el movimiento de la deuda debe verse de manera integral, porque también no es, aquí está golpeando además en todo el flujo de pago de intereses, etcétera, también vienen las deudas anteriores. Aquí entre lo que se ha tenido que solventar en pagos no solo de intereses, pero también aparte en lo que es capital de compromisos anteriores, y eso pasa siempre, no es que estamos quejándonos de eso. Todo lo que se ha incrementado la deuda no es directamente adjudicable a decisiones de inversión del actual gobierno. Hemos tenido que pagar importantes proyectos de infraestructura cuya deuda ahora se está solventando. Y eso también marca, y necesitamos mantener el crédito del país en el mercado internacional, sobre todo por las características tan peculiares que nuestro sistema tiene, y que el crédito externo y local es fundamental. Y las condiciones en que se tomaron estos créditos, yo acá no tengo y no quiero entrar en dar un dato, porque acá no tengo el dato de las tasas en su momento, se trajo, nosotros los tenemos, pero lo que quiero señalar, sí, presidente, yo quiero recordar que las emisiones se hicieron a los intereses más bajos del mercado, y que en este momento, y eso es verificable, el reconocimiento del manejo del crédito que se está haciendo en el Ministerio de Economía y Finanzas, manteniendo, a pesar de las circunstancias, los costos más bajos desde el punto de vista de intereses. presidente. Le quedan 2 minutos. Presidente, no sea tan estricto conmigo, presidente, que no he estado todo el día aquí. No, pero es que... Sea tan estricto, nosotros presidente, sí que es hemos estado todo importante el lo que día, estoy sí. preguntando. Sí, cómo Presidente, la viceministra lastimosamente no me ha podido responder. Ella me habló de 1.545 millones de en bonos, pero no me ha podido responder cuál es la tasa que representan los 64 millones. Y estamos pasando un traslado de 64 millones, presidente. Eso es fundamental que me lo tengan que responder. Para responder, señora ministra, no vaya dando la vuelta, sino al preciso, ministra, por favor. No, lo que pasa es que acá nosotros tenemos el detalle de las cuentas en las que se va a aplicar esto y de las cuentas de ahorro, porque yo lo que quiero señalar es que la fuente para hacer este traslado son ahorros del propio ministerio en el servicio de la deuda, porque las operaciones, acá se ve como que estuviéramos incrementando el gasto. La fuente de financiamiento procede de ahorros por operaciones que hemos hecho. Sí, aquí está el detalle. Señora Nosotros ministra, no estamos recurriendo, aquí está el detalle señora de ministra, dónde salen, sí. ¿A cuánto fueron colocados los bonos? No, pero sí, No. Es que estamos en alrededor de 2 y 2.3 más o menos anuales. Pero yo no quisiera dar porque no es, y en realidad pues el detalle acá no señala exactamente
porque es una mezcla de emisiones. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Estos 64 millones no salen y no deben ser calculados exactamente por las nuevas emisiones, sino que es el resultado de ahorros que se hicieron por operaciones, porque los ahorros provienen, y aquí está el detalle minucioso, el resumen de esto. Ministra, Sí, bueno, está bien los ahorros, porque los ahorros son del país. así es. No Así es, y es el manejo Ya. que se hace de la deuda también, por las operaciones de solamente anticipo. que usted me diga a mí, esos 1.500 millones tienen un año y eso es 2.3% da los 64 millones. Eso es lo que quiere saber la diputada. El promedio está en 2.3%, Presidente, yo entiendo lo que la viceministra está planteando, que los 64 millones no son específicamente los 1.545 millones que se emitieron, sino que vienen de bonos anteriores, emisiones anteriores que se han hecho. 2.450. Correcto. Y entiendo que me dice que está en un aproximado de 2.3 más o menos el porcentaje. Pero yo hice una pregunta puntual. Anualmente, ¿cuánto estamos pagando en millones producto de X cantidad de bonos? Usted me debiera decir, bueno, por 3.500 bonos estamos pagando alrededor de 70 millones anuales. Esa es la respuesta que yo requiero. El Estado panameño, producto de los ahorros, está pagando tantos millones, producto de tantas emisiones que hemos hecho en el año tal, en el año tal, en el año tal. Esa es la respuesta que yo estoy buscando. Sí. Gracias, presidente. Tiene la palabra la señora viceministra. El monto total de intereses lo tenemos calculado en el flujo de caja mes por mes. En este momento no lo tengo a mano, pero vamos a tratar de conseguirle aquí, vamos a entrar a ese cuadro, porque tenemos preparado el flujo de caja y el renglón de intereses que constituyen el servicio de gastos corrientes por intereses, y aparte están los montos de capital. Presidente, yo sé que ya se me acabó el tiempo, presidente, y entiendo, pero es fundamental para el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando viene a hacer un traslado de partida, que nos preparemos en este sentido, porque es importante saber, es importante para que quede claro para el país, pues nosotros hemos emitido tantos millones de bonos y nos toca pagar anualmente. Eso es un promedio mensual de tanto. O sea, es importante que esa cifra el Ministerio de Economía y Finanzas las maneje y que las podamos aclarar. Entiendo que ya se me acabó el tiempo y sí me gustaría que me hagan llegar, para la claridad de mis preguntas y de las personas que nos escuchan, exactamente a qué específicamente se refiere el traslado de cuántos al año 2020, 2021 de las emisiones de bonos que hemos realizado y los porcentajes que estamos pagando, lo que se interpreta mensualmente en porcentaje de interés, que es lo que representa. Contar con eso, yo también quiero hacer una referencia a que en las publicaciones se hacen mensualmente en el sitio web Deuda Pública, y ahí están, pero con mucho gusto le vamos a hacer llegar a la presidencia y a cada uno de ustedes esos detalles, porque los tenemos listos. Las consultorías. Estamos viendo un traslado de partida por 2.2 millones y un poco más para hacerle pago a 3 proveedores. Y yo quisiera entender algunas de las exposiciones que están aquí en estos contratos y entender también entonces qué es lo que hace el MEF. Porque vemos que hay un traslado de casi $300.000 para IGRA, que dice renovación de contrato. Es decir, esto es un contrato que se está haciendo anualmente, y sé que anualmente estamos haciendo bonos y desde hace cuánto, pero cuando vemos la descripción del contrato, dice asesor legal interno en los temas respectivos a la contratación, manejo y administración pública, nuevos proyectos de inversión estratégicos y leyes especiales, cualquier tema que de manera directa o indirecta afecte el balance fiscal del Estado y el nivel de la deuda nacional, entre otros asuntos prioritarios para el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, yo puedo entender este contrato, que es un contrato bastante amplio, porque habla de contrataciones, leyes especiales, temas de la administración pública, asuntos prioritarios para el MEF, pero cuando yo, y nuevamente me remito a la pregunta, entonces, ¿qué es lo que hace el MEF? Porque cuando veo el articulado del MEF, la ley del MEF, y entre sus funciones
en el artículo 2 me establece una larga lista de funciones donde dice materia económica, materia presupuestaria, materia de finanzas públicas, materia de administración pública, todos estos temas que ustedes están contratando entonces con la firma IGRA. Y solo para dar algunos ejemplos, en el rubro A1, en materia económica, inversiones públicas y desarrollo social, dentro de las funciones del MEF dice diseñar, normar y coordinar con la colaboración de las demás dependencias del Estado y de acuerdo con la orientación del órgano ejecutivo las propuestas de las políticas públicas económicas de corto, mediano y largo plazo, así como la estrategia social de acuerdo a las orientaciones enmendadas del Gabinete Social y programas de inversiones públicas. En el rubro C7 dice, previa autorización del Consejo de Gabinete, proponer y emitir, colocar o otorgar la custodia, recuperar y llevar el registro de los títulos de valores del Estado en los mercados financieros nacionales e internacionales, así como actuar en el mercado secundario a fin de obtener las mejores condiciones para los referidos valores. Y otro ejemplo más, en el D1, en materia de administración pública, preparar, dirigir y evaluar el programa de cooperación técnica externa y realizar las gestiones para su obtención ante otros países y ante los organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales de cooperación. Más aún, el artículo 3 te dice, para el mejor cumplimiento de las funciones del MEF, a que se refiere el artículo 2, el órgano ejecutivo podrá crear las direcciones u unidades administrativas necesarias para tal fin. Mi pregunta sobre esto es sencilla. Yo puedo entender la necesidad quizás de contratar a firmas internacionales como Goldman Sachs y Arnold & Porter para hacer la gestión de los bonos, pero cuando yo veo el contrato de la firma local, es un contrato sumamente amplio, que habla sobre manejo de administración pública, contrataciones, leyes especiales, inversiones estratégicas, y obviamente sale a mi preocupación, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el MEF? Porque cuando veo la ley del MEF, dentro de sus funciones están muchas cosas aquí justamente, de administración pública, desarrollo económico, que tienen que ver con leyes especiales. Y también si lo que se está haciendo es una asesoría de qué es lo que tiene que hacer Panamá o no para mejorar su estado financiero, ¿no creen ustedes que ya hay suficientes estudios locales e internacionales que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer para arreglar nuestro sistema económico, para tener un mejor presupuesto, un balance financiero? Estudios del Banco Mundial, estudios del BID, estudios de la CEPAL, estudios del Foro Económico Mundial, de Transparencia Internacional nos han dicho por todos lados qué es lo que hay que hacer. Y principalmente siempre apostarle a la educación, apostarle a la justicia, apostarle a la infraestructura. Temas que hemos visto pocas iniciativas acá en la Asamblea Nacional del presidente Cortizo, especialmente, y como ya lo mencioné, en temas de justicia y transparencia. Entonces, entender si puede desarrollar un poco más ese contrato en particular que se está haciendo para la firma local, porque cuando leo la descripción que tengo aquí, que ustedes enviaron, esto no es el informe de la Asamblea Nacional, me menciona nuevamente administración pública, leyes especiales, inversiones estratégicas, asuntos prioritarios para el MEF, y yo quisiera saber quizás únicamente lo que hizo la firma eran temas de bono, pero entonces ¿por qué me habla sobre una renovación de contrato? Esto es algo que estamos haciendo recurrentemente, ¿y desde cuándo? Presidente, por favor, si le puede ceder la palabra a la viceministra. Gracias. Tiene la palabra la señora viceministra. Sí, ahí se detallan los aspectos en los cuales la asesoría de las firmas se solicitan en distintos momentos. No se refiere a las funciones que el Ministerio de Economía y Finanzas, aunque se parezca acá, cuando se está haciendo referencia a las funciones que se le solicitan a las firmas, es la relativa. Hay leyes especiales que pueden haberse emitido, hay proyectos que requieren y que corresponden y que hay que analizar el financiamiento, y tenemos que el equipo de financiamiento público requiere la consulta, pero eso no quiere decir que allí está incluido el que ellos nos digan lo que tenemos que hacer, sino que nosotros somos los que definimos el programa de financiamiento, establecemos las fechas, los topes, coordinamos y damos seguimiento a los mercados, y cuando salimos tenemos que hacer documentos. Toda la emisión que se hace de cada operación de deuda, tanto externa como las locales, requieren de la preparación de una serie de documentos de revisión y de instancias de aprobación, y que necesitamos y se requiere eso. Y ese servicio se está recibiendo desde hace
mucho tiempo y no quiere decir que en el MEF no estemos haciendo lo que corresponda. Creo que decir que qué es lo que estamos haciendo, estamos en la Dirección de Financiamiento Público en coordinación con toda el área de presupuesto, de programación de inversiones y demás. Somos un equipo que define entonces las necesidades de financiamiento que requiere cada presupuesto por arriba de lo que los recursos de los ingresos corrientes provee. Y se establecen y se da seguimiento a los topes que tenemos por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, etcétera. Eso sería muy largo de explicar aquí, pero entiendo perfectamente la preocupación y estaríamos, ojalá, que sí, dándoles detalles y pudiendo, no sé, explicar en otro momento especial para esto. Yo creo que se justifica y más que nada el tema de la deuda adquiere mucha mayor relevancia por el tema de su evolución y por las necesidades que se van a presentar en los años siguientes. Y eso, sin ninguna duda, es algo que preocupa a todos y que debe ser del conocimiento y dominio público. Estamos de acuerdo. Gracias. Continúe, diputado. Presidente, yo me voy preocupado con este traslado de partida porque yo entiendo la necesidad de asesorías externas, de consultores, de apoyo técnico, pero nuevamente, ¿yo por qué leí la Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas y por qué leí sus funciones? Porque dentro de sus funciones está justamente lo que se está contratando esta firma de abogados. Y yo veo aquí que el contrato es anual por $300.000. Vamos a asumir que en la firma 4 abogados se dedican a hacer esas asesorías. Esos $75.000 anual por cada uno de esos abogados. Yo creo que con esa cantidad de dinero, el Ministerio de Economía y Finanzas, si es que lo necesita, porque estoy seguro que hay personal competente dentro del MEF que puede hacer estos análisis y mucho más, se pudiese contratar el personal necesario en vez de estar fondeando o apoyando una firma privada. Entonces, Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 50.000.000.000.036 por un monto de 2.289.703 balboas. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda adoptado. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 50.000.000.035 por un monto de 1.565.375 balboas. Ha sido aprobado, señor Queda presidente. adoptado. Aprueban los honorables diputados el traslado de partida 50.000.000.938 por un monto de 64.137.977 balboas. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda adoptado. Tiene los micrófonos la señora ministra Enelda Medrano de González para despedirse de la comisión. Sí, muchas gracias, señor presidente y miembros de la comisión y los presentes. Agradecemos la atención recibida y agradecemos también la aprobación de estos traslados y quedamos a la orden y con el compromiso de responder más específicamente a las preguntas que podamos ayudar a solventar sobre este tema. Vendrán otros y yo creo que sería bueno hacer una ampliación y vendremos para eso, sí. Okay. Gracias, señora viceministra. Yo creo que es bueno que la próxima vez que usted o el ministerio venga a la comisión a sustentar el traslado, nos traigan una realidad de la finanza, especialmente sí, sobre la deuda. Sí. Y sobre los pagos de los bonos que se están pagando y se están emitiendo, que sí, todos sabemos que ha ido para poder llenar el vacío de los ingresos corrientes que no han entrado y de precisamente los ingresos de las instituciones que tampoco han entrado al 100%. Así que estamos claros en eso y decretamos un receso de 2 minutos para despedir a la señora ministra y a